Hola, soy Michelle Águila, especialista en factores psicosociales, cultura y sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hola, soy Orlando Laure, experto en programas de formación y competencias en SSTI. Junto con Víctor Suárez hemos creado Preventox, El primer programa peruano que promueve el liderazgo, la cultura y la gestión estratégica en seguridad y salud en el trabajo. Síguenos en LinkedIn, YouTube e Instagram como Preventox. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Preventox. Mi nombre es Orlando Laura y hoy día tengo el gusto de presentar a Walter Asparria. Walter es ingeniero químico de formación, tiene más de 30 años de experiencia y cuenta con MBA, especializaciones en seguridad de procesos, MACPEL, SBC y entre otras, ¿no? Walter, un gusto tenerte acá en Preventox. Bienvenido. Gracias, Orlando, por la invitación. Atento a tus preguntas. Bueno, Walter, coméntanos un poco cómo fueron tus inicios en seguridad. Como verás, hace muchísimos años que yo tengo ya en este tema y en un principio nosotros solamente nos regulaba el Decreto Supremo 042. Y en ese entonces hablar de seguridad era bastante difícil. Para poder aprender o para poder tener algún tipo de conocimientos más detallados o específicos, teníamos que echarle mano a algunas normativas. En mi caso, yo opté por las americanas, ¿no? Entonces buscaba conocimiento a través de la SOSHA, la NEOSH, NFPA, entre otras. Una vez que tú tenías eso, armabas todo tu programa, tu plan de seguridad, y venía la parte más difícil de convencer a las gerencias de que tú estabas proponiendo algo interesante, ¿no? Sí. Bueno, cuando las gerencias te compraban eso, luego venía la parte aún más difícil, hacer que el trabajador te la compre también. Acuérdate que en ese tiempo los sindicatos eran bastante fuertes y hablar de seguridad era muchas veces un tabú, un mito, ¿no? Entonces, acá en Perú fue muy difícil meter la seguridad. ¿Qué aprendizajes marcaron tu camino profesional, ¿no? A nivel de recorrido, ¿no? En seguridad, salud. Yo creo que como en toda carrera o en toda profesión, el conocimiento te da la facultad de poder decidir si estás en un camino correcto o no. Entonces, si tú sabes hacia dónde vas y lo que tú esperas se concreta, te permite a ti sacar algunos elementos de medición o hoy día llamados KPIs para que tú puedas decidir si estás yendo en un momento o en un camino correcto o no, ¿no? Yo creo que las personas que se preparan salen adelante. Yendo un poco ya fuera del lado técnico, ¿no? Que tú bien mencionabas al inicio, hablando un poco ya de las habilidades, ¿no? La comunicación, por ejemplo. Hoy en día se habla mucho de liderazgo, ¿no? Aplicado a seguridad, a HCE, a SOMA, ¿no? Pero desde tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles serían esas habilidades interpersonales que todo profesional que hace seguridad hoy en día debería de desarrollar? Mira, creo que el liderazgo como ejemplo es una base fundamental, ¿no? Tú no puedes ser un líder de seguridad, un supervisor, un jefe o un gerente que, por ejemplo, ingrese a una planta donde se requiere usar casco, por ejemplo. Tú digas, no voy a entrar solamente 5 minutos o 1 minuto porque entro y salgo. Si tú no das ese ejemplo tan básico de usar un equipo de protección personal, ¿qué puedes esperar o qué puedes reclamar a tu gente? Entonces, el liderazgo como ejemplo es importante. Otro de las cosas que también uno debe de lograr y practicar y poner en vigor es la observación, ¿no? Si tú tienes una muy buena observación, vas a poder identificar los comportamientos de riesgo, vas a poder identificar las condiciones de riesgo. Debes tener la habilidad de poder llegar a tu gente y dar una correcta retroalimentación, ya sea una retroalimentación positiva o una retroalimentación por un acto negativo. Eso te permite a ti llegar a la gente. Entonces, teniendo esa facilidad de poder interrelacionarte no solamente con el personal de operadores o funcionarios, sino también con los directivos, porque es una manera en la que tú puedas combinar ambas cosas, ¿no? Tú eres el centro que tiene que ser el equilibrio entre la parte directiva y los operadores, ¿no? O los trabajadores, ¿sí? Y en esa experiencia, ¿no? De ser como un pivot entre
claro, el equipo gerencial, directivo y hacia los trabajadores, ¿no? ¿Te ha tocado alguna experiencia así un poco compleja, ¿no?, en ese sentido? Bueno, como te explicaba, en un principio fue así, pero nunca deja de ser así a veces, ¿no? O sea, he tenido la oportunidad de trabajar o estar presente en compañías que han tenido fusiones, ¿no? Por ejemplo, una transnacional con compañías nacionales. Son culturas totalmente opuestas en el área de seguridad, y tratar de mezclar esto, tratar de sacar una cultura de seguridad que sea compatible con los designios o con las nuevas políticas de seguridad, es realmente fascinante, ¿no?, para los que nos gusta la seguridad. Claro, claro. Llegar a formar esa cultura finalmente, que es el resultado de esta fusión. Exacto, exacto. Mencionas, ¿no? Sí. Y que los trabajadores todos entiendan de que es el camino correcto, ¿no? Hablando un poco de fuera de la experiencia en seguridad y salud, tú también eres bombero, ¿no? Sí. Y de hecho, que entiendo te ha permitido vivir la seguridad desde tal vez dos realidades, dos perspectivas diferentes. ¿Qué aprendizajes crees tú de tu ejercicio como bombero desde el cuerpo se podrían aplicar para fortalecer la gestión de seguridad en las empresas? Mira, el hecho de ser bombero te permite tener la experiencia real. Muchas compañías o muchas empresas se preparan en sus planes de acción, en sus planes de respuesta, en sus gerenciamientos de crisis, y tienes 100 simulacros, pero ninguno va a ser igual que la realidad. Entonces, hay brigadas que pueden ser entrenadas permanentemente, pero al momento de una emergencia real, las personas tienen sentimientos, tienen temores, y son válidos, porque tú puedes tener situaciones en las que de repente un compañero tuyo está comprometido, tú mismo puedes estar comprometido, ves que tu oficina, tu fábrica está siendo afectada, y eso, siendo bombero, te permite a ti manejar o gerenciar esa crisis de una manera diferente, quizás con un poco más de calma. No quiere decir de que siendo bombero tienes todo controlado, ¿no?, pero tienes una experiencia mayor, porque inclusive siendo bombero una emergencia no es igual que la otra. Entonces te permite tener esa pausa que te da la posibilidad de tener acciones y actitudes que te permitan resolver de forma correcta. Ahora, esto también es importante, que el personal esté entrenado, como ya habíamos dicho. ¿Para qué? Para que cuando tú tengas una persona con experiencia, ellos se sientan verdaderamente guiados hacia una respuesta correcta. Y los directivos son parte fundamental también en esto, porque en un momento de crisis no solamente el problema está con los operadores o con los trabajadores, sino con los directivos, que a veces no saben qué hacer. Y eso realmente se complica cuando un directivo quiere imponerse durante una crisis y no sabe de que de repente él no es la persona correcta para responder durante una crisis, o no es su caso, o no es su puesto para ese momento. Por eso que eso tiene que estar bien escrito, tiene que estar bien delineado, y bueno, los momentos de crisis son para tener calma, que parezca contradictorio, ¿no? Ahora se habla mucho de hoy en día esta inteligencia emocional, ¿no? Te entendería que eso aplica justamente para estas situaciones complejas donde hay que tomar decisiones rápidas, muchas veces con poca información incluso, ¿no? Como pasó en la pandemia, por ejemplo. Ese es un caso muy claro, ¿no? Sí. ¿Cuántas empresas dejaron de operar porque no tuvieron la capacidad de manejar la crisis y la continuidad del negocio se vio afectada? Mientras que empezaron a recomponerse, a recuperar sus piezas por aquí y por allá, pasó mucho tiempo. Y algunas quebraron o quedaron en el camino. Otras que tenían la capacidad de manejar la crisis desde el día 1, fueron las que tuvieron el soporte en el medio peruano, por lo menos, ¿no? Sí, claro. Y eso habla bastante de lo que es la crisis. ¿Qué otro componente adicional se podría llevar la parte de seguridad? Hablamos de gestión de crisis, por ejemplo, entrenamiento también, prácticas. Claro, siendo por lo que eres bombero, dices tú. Sí. O sea, el ser bombero, como te digo, te permite tener la experiencia, tener la capacidad, tener el entrenamiento,
asesoramiento, tener conocimiento y tener toda una cantidad de emergencias en las cuales tú realmente has atendido, que te permite interactuar, intercambiar opiniones, intercambiar realidades, comentar tus experiencias, y eso enriquece mucho una capacitación o un entrenamiento. Y hablando un poco ya de cultura de seguridad, pero fuera de la empresa, ¿no? Y llevándolo hacia atrás, ¿no? Como se dice, a la casa, a la comunidad, ¿no? ¿Qué ideas nos podrías compartir, ¿no? Iniciativas de trasladar justamente la cultura de seguridad, ¿no? hacia estos aspectos de nuestra vida? Mira, yo soy de la idea de que si los colegios incluyeran dentro de su currícula seguridad y primeros auxilios, por ejemplo, se evitarían muchísimos accidentes. Hace algunos años, algunos colegios han introducido, por ejemplo, la protección del medio ambiente, el respeto a las personas, la inclusión. Y tú hoy día ves una generación que no necesitas decirle nada, ellos ya saben qué cosa es respetar a las personas por su opción, respetar el medio ambiente. Y qué lindo sería de que mañana más tarde los chicos ya sepan identificar riesgos, atender una emergencia por un desmayo o por un paro cardíaco, por ejemplo, un atragantamiento o una hemorragia, y ya lo sepan desde el colegio, desde niños, como algo natural. Una evacuación. Hoy en día ves personas haciendo evacuación riéndose. Piensan, O con el celular. o con el celular en la mano, no, tengo que mandar un WhatsApp, ¿no? Entonces, eso yo creo que si desde pequeños hacemos que nuestra juventud lo interiorice, sería mucho mejor y tendríamos una cultura de seguridad como país, ¿no? Que sería... Y que de hecho en otros países sucede, ¿no? Que Sí, claro. les enseñan justamente primeros auxilios, respuesta contra incendios, manejo de situaciones de emergencia. O respetar cuando hay un evento, ¿no? O sea, todo el mundo se aleja. No, acá están con el celular tomando fotos, preguntando dónde está el tele. O sea, realmente tenemos que llegar a un momento en que la seguridad realmente sea respetada. Sí, claro. Y llevar esa concientización también, ¿no? Porque pareciera que esta gestión pues, de las redes sociales también como que nos han vuelto por un lado un poco hasta insensibles también. Como tú mencionas en las emergencias mismas también. Bueno, ahorita ya todos tienen acceso a un celular y graban algo y lo suben a las redes, ¿no? Y lo que pasa es que muchas personas no entienden la importancia de la seguridad hasta cuando no les toca a algo cercano, ¿no? O a alguien cercano. Entonces, recién ahí toman conciencia de que, por ejemplo, no deben manejar por encima de la velocidad correcta, deben usar el cinturón de seguridad, no deben ir a un lugar donde no hay rutas de escape o puertas de evacuación. Y así, podríamos seguir enumerando un montón de cosas que nos permitan a nosotros tener una cultura de seguridad sin llegar a la paranoia, obviamente, ¿no? Sí, claro. Pero eso sí te permite a ti decidir si te quedas o no te quedas, si vas o no, o si tus hijos están seguros, ¿no? Yo creo que esos son los temas un poco de la conversación ahora, Walter. Te agradezco por habernos acompañado en este episodio de Preventox, ¿no? Y habernos aportado valor. No sé si te gustaría compartir algún mensaje, algún comentario para la comunidad. Bueno, mi mensaje sería el respeto de la norma. O sea, muchas veces, sobre todo aquí en Perú, tratan de siempre sacarle la vuelta a la norma. Si tienen que recargar, por ejemplo, un extintor, no lo recargan, cambian la etiqueta, o tienen la inspección, pasan la inspección y luego regresan a lo anterior, o con lo que ocurrió hace poco en el centro de Lima, ¿no? Tienes unos almacenes que están ahí, todo el mundo los ha visto y nadie, o sea, tenemos ese sentimiento de complacencia demasiado agudizado para lo malo, ¿no? O sea, todo el mundo lo ve pero nadie dice nada, o las autoridades no actúan. Entonces creo que nosotros como sociedad debemos levantar la mano cuando vemos algo que no está bien.
no esperar a que ocurra algo para recién preocuparnos. Sí, claro. O sea, yo creo que, como bien dijimos, si la juventud empieza a crecer con esa cultura va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero hoy en día creo que las personas sí deberían de decir no cuando no estamos cumpliendo con la norma o cuando estamos en un riesgo potencial. Y es un tema que viene de años. Viene de años, por eso es que es muy importante trabajar en el comportamiento de la persona, ¿no? O sea, el comportamiento de la persona es lo que siempre se ve ligado a los eventos de seguridad, ¿no? Siempre hay un comportamiento ahí que está fallando. Y eso lo vemos. Ahí está el reto justamente, Exacto. de trabajar en ese comportamiento, en esa causa raíz. Sí, exacto. Tú te preguntas, pero si lo entrenamos, se capacitó, tiene tantos años de experiencia, ¿por qué lo hizo? La respuesta. O sea, ¿fue bien entrenado? Sí. ¿Tenía los equipos de seguridad? Sí. ¿Tenía experiencia? Sí. ¿Qué pasó? Ese momento de decisión fue lo que ocurrió. Entonces hay que evitar eso. Que antes de tomar la decisión, las personas logren tener un concepto de seguridad mucho más elevado que sus pensamientos negativos. Y ahí está el reto. Ahí está el reto. Walter, un gusto nuevamente tenerte acá en Preventox. Muchas gracias por tus comentarios, compartir tu experiencia también y no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Mi nombre es Orlando Laura y hasta el próximo capítulo de Preventox. Gracias Orlando. Suerte. Gracias.